¿Qué tal, amigos y amigas hinchas de Gimnasia? Hoy les voy a proponer un video diferente. Hace mucho que no nos vemos, obviamente todos estamos atentos con lo que está pasando en el Mundial junto a la selección argentina y Lionel Messi, pero mientras que hay poco en el mercado de pases, solamente las confirmaciones de las continuidades de Steinbach y de Conti, poco más para hablar mientras el plantel está en Rusia haciendo parte de la pretemporada. Pero les decía, hoy les vengo a proponer un video diferente donde habrá datos y no opinión. Y donde me parece a mí interesante, vamos a repasar un poco la historia de Gimnasia, que tiene que ver más con la mirada propia y ajena que con otra cosa, con cómo el hincha de Gimnasia se identifica y cómo lo identifican los demás, y que esto me quedó pendiente, me quedó colgado después de lo que fue la consagración del Belgrano de Córdoba en el último campeonato, sumando su primera estrella. Bueno, lo primero que hay que decir es que los datos indican que Gimnasia tiene 3 estrellas, ni una ni dos, tiene 3. Y esta historia se desprendió a partir de una búsqueda que tiene que ver con el Mundial y que tuvo mucho relacionado a la historia de Cabo Verde, aquí en la República Argentina, pero puntualmente en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada. ¿Por qué? Porque un hijo de caboverdiano fue el entrenador del equipo que consiguió la segunda estrella para Gimnasia. Pero nos vamos a meter en un ratito con eso nada más, porque repito, es un campeonato oficial de AFA, pero que no muchos recuerdan, ni siquiera los propios hinchas de Gimnasia. Está claro que en este debate también está lo que se viene hablando, ¿no? Del amateurismo y el profesionalismo. Por eso acá vamos a contemplar todo, desde que se empezó a jugar la pelota en la República Argentina hasta ahora, hasta la actualidad. Como todos saben, obviamente, la primera estrella de Gimnasia la consiguió en el año 1929, cuando aquel campeonato había adoptado la modalidad de la Copa Estímulo. Bueno, Gimnasia se dio el gusto de vencer a Boca 2-1 en la final, después de haber ganado su zona. La otra la había ganado el Ceneice. Se jugó en la cancha de River. Había arrancado perdiendo el Lobo 1-0 con un gol en contra de Julio Digiano, y después lo dio vuelta gracias a los 2 goles de Martín Maleani. Entre diciembre de 1930, ese equipo, ¿no? Entre diciembre de 1930 y abril de 1931, como muchos recordarán los hinchas de Gimnasia, esa formación fue reconocida y es hoy todavía recordada como el Expreso. Gimnasia consigue este título en la era amateur. Y acá es donde vamos a pasar a la segunda estrella, esta que no muchos recuerdan y casi nadie tiene en cuenta, que tiene que ver con lo ocurrido en el año 1967. Y aquí es donde aparece este descendiente de caboverdianos, Manuel Julián Miranda, que también integró la selección argentina de aquellos años y que fue el entrenador campeón con ese equipo. En este caso estamos hablando del torneo promocional 1967 de la AFA. ¿Qué pasaba en ese torneo? Obviamente lo siguiente: clasificaban los equipos que habían quedado séptimo y octavo en cada una de las zonas del torneo metropolitano, junto a los 4 equipos del interior que habían perdido en las finales del torneo regional. Pero atención, porque fue un campañón de Gimnasia, venció a todos los rivales de local y visitante, concretó varias goleadas, ganó los últimos 6 partidos y llegó a la final, a la fecha final, un punto abajo de Huracán, que empató mientras Gimnasia goleó y se terminó quedando con aquel torneo con 22 puntos. Esa segunda estrella es un torneo oficial de AFA. A ver, es quizás, acá sí, si quieren doy un poco de opinión, y muchas veces tiene que ver con las eras y las épocas. Hoy se juegan un montón de copas, de trofeos que antes no se jugaban y se están jugando ahora, y capaz que en unos años se dejen de jugar.
Bueno, lo que ocurrió en ese momento fue lo mismo. Ese torneo regional, como les explicaba recién. Más acá en el tiempo, ya estamos hablando de su tercera estrella, la Copa Centenario, en enero de 1994, una copa que había arrancado en 1993 y que tiene que ver con los 100 años de la AFA. Justamente por eso se llama Copa Centenario. Es oficial, pero no regular. Y ahí es donde muchas veces se mete el debate. Pero bueno, esta historia es un poco más conocida. Es este torneo organizado por la AFA para conmemorar los 100 años de la fundación. Había tenido un formato novedoso de doble eliminación, rueda de ganadores y rueda de perdedores. El Lobo accedió a la final por la rueda de ganadores, River por la de perdedores, Gimnasia se impuso 3-1 en el Bosque, Guerra había puesto el 1-0, Villalba lo había empatado y después Pablo Fernández y Guillermo Barros Echeloto sentenciaron la historia. Lolo Lavallén le había atajado también un penal a Guillermo Rivarola. Ese trofeo fue entregado por Julio Grondona y en 2013 quedó oficializado como campeonato. Esta es un poco la historia de Gimnasia. Lo que tratamos aquí es tratar justamente de recorrerla, de legitimarla, porque ya tiene su validez, pero les digo, esta sensación después de haber visto a Belgrano campeón y justo esta historia que se metió en el camino por el caboverdiano que llegó a la ciudad de La Plata, se hizo cargo del equipo en 1967 y como entrenador lo sacó campeón, me pareció interesante por lo menos compartirla con ustedes. Sin ningún tipo de opinión, este video responde a un repaso histórico. Muchas veces uno tiene que repasar su historia y hacerla valer. Bueno, habrá que ver qué opinan y ustedes, obviamente los hinchas de Gimnasia, qué les parece, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, cómo lo ven, sabían, conocían de este campeonato obtenido en 1967. Bueno, es un poco esto, ¿no? Se trata de entender la vida de los clubes, no solamente, obviamente, a partir de sus conquistas, pero sobre todo pensando en su identidad. Dale me gusta al video, como siempre te pido. Gracias por estar del otro lado. Suscríbete si no lo hiciste. Y si ya lo estás, gracias por el aguante, porque obviamente ustedes saben que esta comunidad la hacemos entre todos. Somos un lugarcito chiquitito donde elegimos no gritar y le damos o prevalece la información y los hechos muchas veces por sobre la opinión, porque es lo que siempre buscamos y que ustedes también, por suerte, vienen cuidando y respetando este espacio con su aporte en los comentarios, por ejemplo. Ya saben, son libres de hacerlo, de poner lo que quieran, pero como siempre les pido, enriqueciendo el debate, ¿no? Busquemos elevar un poquito la vara y que este lugar sea un poco eso. La seguiremos, obviamente, en breve. A fin de mes debuta el Lobo, estará jugando frente a Racing en Avellaneda. Veremos cómo le va con estos partidos amistosos en Rusia. Queda mucho por hablar y obviamente a la espera de que se active el mercado de pases.